Buenos días, estudiantes, ¿cómo están? El tema que avanzaremos hoy es sobre los niveles de organización biológica y organización ecológica. Bien, tenemos aquí los niveles de organización biológica de los seres vivos, empezando por el átomo, luego está la molécula, el conjunto de moléculas, la agrupación de moléculas formando los organelos celulares y el conjunto de organelos celulares forman lo que es la célula y el conjunto de células forman un tejido, un determinado tejido y el conjunto de tejidos forman un órgano y la unión de estos órganos forman un sistema de órganos. Y la unión de estos sistemas de órganos, sistemas óseos, sistema muscular, sistema digestivo, etcétera, forman lo que es el organismo. Y la agrupación de varios organismos de la misma especie forma lo que es la población. Y la población de esta especie, juntamente con otras especies, en el mismo lugar, forma lo que es la comunidad que interactúa. Y el conjunto de comunidades más el medio ambiente forma lo que es el ecosistema y el conjunto de ecosistemas forma lo que es bioma y el bioma en general viene a formar lo que es la biosfera, esfera de vida. Bien, tenemos lo que es niveles de organización del ser vivo a nivel individuo del ser humano. Empezando por la célula, conjunto de célula, tejido, conjunto de tejidos, órgano, aparato, sistema y un organismo viviente. El organismo está formado por un conjunto de aparatos y sistemas. El aparato está formado por un conjunto de órganos. El órgano está formado por un conjunto de tejidos y los tejidos por la agrupación conjunto de células. Bien, resumiendo la clase anterior, población presenta propiedades como crecimiento, tasa de natalidad, tasa de mortalidad y potencial biótico. Y se define como población, conjunto de individuos de la misma especie que vive en un mismo hábitat y que tiene mayor probabilidad de reproducción. Después de la población, conjunto de poblaciones llega a formar lo que es la comunidad. Presenta propiedades como composición, estratificación, límites, sucesión ecológica. Y su definición de comunidad es el conjunto de poblaciones de diferentes especies que interactúan en el mismo tiempo y espacio. Población, conjunto de individuos de la misma especie. Comunidad, conjunto de poblaciones de diferentes especies. Aquí tenemos lo que son los niveles de organización ecológica, ya no es biológica, ecológica. Empezando por el individuo. Un individuo es un ser vivo de cualquier especie. Población. ¿Qué es población? Un conjunto de individuos que pertenecen a la misma especie y que habitan un espacio en un tiempo determinado. Aquí tenemos organismo, población, organismo o individuo y aquí la población de la misma especie. Comunidad es un conjunto de poblaciones de diversas especies interactuando entre sí que ocupan un espacio en un tiempo determinado, como vemos aquí. Luego está el ecosistema, que es la interacción entre los factores bióticos. ¿Qué son los factores bióticos? Los seres vivos. Y los factores abióticos, que son los seres inertes, que se encuentran en la naturaleza. Podemos ver el ejemplo de ecosistema. Bioma. Bioma es un conjunto de comunidades vegetales que ocupan, comunidades vegetales, que ocupan la misma área geográfica. Por ejemplo, tenemos la tundra, taiga, desierto,
etc. La biosfera o biosfera está constituida por el conjunto de todos los ecosistemas del planeta Tierra. Es la parte de nuestro planeta, habitada por todos los seres vivos en relación al planeta Tierra, que es llamado también biosfera, constituido por un conjunto de ecosistemas. Tenemos las relaciones. Luego, dentro de estos niveles de organización también están las relaciones interespecíficas, ¿ya? Y las relaciones intraespecíficas. Empezamos por las relaciones interespecíficas. ¿Qué son las relaciones interespecíficas? Se establecen entre individuos de diferentes especies. Por ejemplo, tenemos la simbiosis, la competencia y la depredación. En simbiosis son dos especies que interactúan y pueden beneficiarse o afectarse, dañarse. Bien pueden beneficiarse o bien pueden dañarse. Entre ellos se dividen en tres: mutualismo, comensalismo y parasitismo. En mutualismo es cuando ambas partes se benefician. Aquí tenemos ejemplo: yarumos y hormigas. Yarumos, que es un árbol, y hormigas. Leguminosas y bacterias nitrificantes. Ejemplo de aquí: leguminosa puede ser haba, arveja, tarwi, y las bacterias nitrificantes que se encuentran en las raíces de estas leguminosas. Juntos y conviven. Y ayuda a estas bacterias nitrificantes a obtener el nitrógeno del aéreo y lo pone en la tierra como abono. Tenemos dentro del mutualismo lo que es facultativo y obligatorio. Entre el facultativo es dos especies que se pueden beneficiar mutuamente, pero pueden prescindir de la asociación. Y el obligatorio es cuando las poblaciones evolucionan de tal manera que una no puede vivir sin la otra. Es obligado. Listo. Luego tenemos dentro de la simbiosis el comensalismo. ¿Qué es el comensalismo? Es una especie que se beneficia mientras que la otra no es perjudicada ni es beneficiada. Se da esto entre dos especies que una se beneficia y la otra no se perjudica ni se beneficia. Por ejemplo, tenemos las orquídeas y el árbol. Las orquídeas que crecen, que están en los árboles. En el comensalismo tenemos foresis, inquilinismo y metabiosis. Foresis es usado por el segundo organismo para el transporte. Por ejemplo, tenemos el tiburón y el pez rémora. El pez rémora utiliza el tiburón para poder transportarse. Se pega en el tiburón y donde vaya el tiburón también va pegado al tiburón. Inquilinismo. ¿Qué es el inquilinismo? Es cuando el segundo organismo se hospeda dentro del primero. Ejemplo, tenemos al loro orejiamarillo y la palma de cera. Entonces, la palma de cera es que lo tiene como inquilino al loro orejiamarillo dentro de su tronco. Y también está la metabiosis. En este caso, el segundo organismo usa algo del primero. Por ejemplo, tenemos el cangrejo ermitaño y el caracol. Cuando el cangrejo ermitaño usa algo del caracol, que ya lo voy a decir ya. Tenemos luego al final de la simbiosis especies que interactúan, el parasitismo. En este caso, el parásito se beneficia. La especie que se beneficia viene a ser el parásito. Y el huésped es el que se perjudica. Por ejemplo, tenemos el piojo humano. En este caso, quien es el perjudicado es el ser humano. Y el parásito viene a ser el piojo. ¿Ya? Bien.
continuamos con las relaciones interespecíficas. Tenemos la competencia. La competencia se da cuando dos o más individuos usan los mismos recursos para satisfacer sus demandas. En este caso, los dos o más individuos tienen que consumir algo o tienen que apropiarse de algo para satisfacer sus demandas y luchan por ello. Es competencia. Y la depredación, en el que una especie es depredadora y caza a la otra. Caza a la otra que se llama presa. Ejemplo, tenemos las arañas y los insectos. Los insectos son cazados por las arañas. En este caso, la depredadora araña. La presa, un insecto. Tenemos también las relaciones interespecíficas, intraespecíficas en este caso ya. Tenemos lo que son una asociación. Se unen para obtener diferentes beneficios. Esa es la intraespecíficas. Tenemos la familiar, colonial, gregaria y estatal. La familiar son emparentados entre sí, una familia. La colonial son individuos de un mismo progenitor. Tenemos la colonia. La gregaria. Tenemos en la gregaria individuos que no son emparentados, pero que se ayudan entre sí. Y la estatal, que es una sociedad compleja. Aquí vemos las hormigas y las abejas. Bien, tenemos aquí las relaciones familiares, las relaciones gregarias, las relaciones estatales y las relaciones coloniales. Las familiares se agrupan por grado de parentesco, tienen por objeto la reproducción y el cuidado de las crías. Y las relaciones gregarias por transporte y locomoción con un fin determinado, ya sea migración, búsqueda de alimento, defensa, etc. Pueden estar emparentados o no, suelen ser transitorias. Las relaciones estatales están para sobrevivir, existiendo división de trabajos. Unos son reproductores, otros obreros y otros defensores. Construyen sus nidos. Y las relaciones coloniales están para sobrevivir, generación común en ocasiones, división funcional y especialización. Estos son lo que son las relaciones intraespecíficas. Espero te haya servido el tema. Ahora prepararse para la evaluación de la siguiente semana. Muchas gracias por estar presente. Hasta luego.